Bueno, voy a dar la explicación en este momento de cómo realizar algunos de los ejercicios de esta guía. Para ello, pues debemos empezar de pronto reconociendo algunos de los conceptos. Entonces, principalmente, bueno, nos están hablando del concepto de perímetro. ¿Qué es el perímetro? Como tal, el perímetro hace referencia a la medida del borde o la periferia de una figura, es decir, todo lo que mide el borde, como si yo lo pudiese, por ejemplo, en algún momento desdoblar, volver una línea recta y medirlo. En cuanto al área, pues sabemos que el área o superficie es todo lo que está dentro de la figura, todo lo que pertenece a la parte interna. Y pues digamos que acá se asocian unos conceptos importantes, por ejemplo, el concepto de apotema. Siempre que vayamos a trabajar con polígonos regulares, que son polígonos cuyos lados son iguales, todos los lados son iguales, debemos tener como referencia también este criterio que se llama el apotema. Básicamente lo que representa el apotema es la medida desde el centro de la figura hasta este puntico que vendría a ser como el punto medio de la base. Recordemos que en este caso esta es la base o esta también es la base o esta, porque pues la figura puede rotar de cualquier manera y en cualquier lado pues la base va a medir 22, por eso pues cualquiera es la base. Asimismo esto, por ejemplo acá, esto sería otro apotema, ¿cierto? Lo que me están diciendo es que en cualquier caso el apotema de esa figura es 19. ¿Listo? Entonces repito, apotema es la medida que va desde el centro de la figura y hasta el punto medio de la base. Es decir, es importante garantizar que aquí se forme un ángulo de 90 grados, acá, cuando se trace ese apotema. Si voy a trazar el apotema de acá, por ejemplo, este apotema de acá, entonces debo garantizar que entre esa recta y la base se generó un ángulo de 90 grados. Lo mismo acá, entonces garantizar que si ese es el apotema, entonces primero pues este punto es el punto medio de toda la base, y acá tenemos un ángulo de 90 o ángulo recto. Bueno, entonces ahora sí empecemos a calcular algunos de los ejercicios que nos dan ahí. Entonces, para calcular el perímetro de la figura, básicamente lo que podemos hacer es, como es una figura que tiene todos sus lados iguales, es decir, es un polígono regular, el perímetro se va a calcular de la siguiente manera. Vamos a tomar la medida del lado y vamos a multiplicar por la cantidad de lados. Entonces, medida del lado por la cantidad de lados. Listo, entonces en este caso vamos a hacer la solución para alguno de esos polígonos que tenemos ahí. ¿Por qué vamos a calcular primero el perímetro? Porque acá en la fórmula para el área resulta que también es importante conocer el perímetro. El área normalmente la vamos a calcular con la expresión perímetro multiplicado por el valor del apotema y dividido entre 2. Entonces acá, bueno, supongamos que voy a calcular para este polígono C. Entonces, bueno, me lo voy a llevar aquí a un ladito. Y lo que sabemos es que, bueno, primero contemos la cantidad de lados que tiene. Una estrategia aquí, pues, que funciona bastante bien es ir numerando los lados para no ir a repetir o a dejar de contar algún lado. Entonces, este es el lado 1, 2, 3, el lado 4, 5, 6, 7 y 8. Es decir, que esta figura en particular es un octágono. Tiene 8 lados y totalmente iguales, o sea, un octágono regular. Listo, entonces en este caso lo que voy a hacer es que voy a tomar para el perímetro la medida del lado, que en este caso me están diciendo que es de 15 centímetros, y lo voy a multiplicar por 8. Y en ese caso, cuando yo haga la multiplicación de 15 multiplicado por 8, eso nos va a dar 120, es decir, que en este caso el perímetro va a ser de 120 centímetros. Es importante también colocarle siempre las unidades de medida y estas pues deben coincidir para el perímetro y la medida de los lados. Es decir, si esta medida del lado está en centímetros, el perímetro también va a estar en centímetros. Si está en metros, pues el perímetro va a estar en metros y así sucesivamente. Listo, calculemos entonces ahora el valor del área. Entonces, para calcular el área, tomo la expresión de acá, me dicen que es el perímetro multiplicado por el apotema y dividido entre 2. O sea que en ese caso yo voy a tomar 120 centímetros solitos, eso lo voy a multiplicar por el apotema, que para esta figura en particular me dijeron que era de 18 centímetros, y finalmente todo eso lo voy a dividir entre 2. Entonces, aquí lo que puedo hacer es o simplificar o simplemente pues hacer la operación y al final pues de pronto de ser necesario se simplifica, pero aquí el consejo es hacerlo de pronto al principio. Si yo tengo aquí 2, pues puedo sacar mitad, que me daría 1, y si tengo aquí arriba 120, pues puedo sacar también de una vez mitad, que me daría 60, es decir, que me quedó 60 centímetros multiplicado por 18 centímetros,
En este caso, centímetros por centímetros nos da centímetros cuadrados. Y las áreas siempre se van a medir en unidades cuadradas, o sea, metros cuadrados, centímetros cuadrados, kilómetros cuadrados, etcétera. Entonces ahí me quedaría realmente 60 multiplicado por 18 y eso nos da 1080, o sea que el área va a ser de 1080 centímetros cuadrados. Entonces, esos centímetros cuadrados se expresa simplemente con un 2 aquí arriba del cuadrado. Bueno, eso en cuanto a, digamos, estos ejercicios de la primera parte. Ahora tenemos aquí una segunda partecita de ejercicios donde me pide es calcular particularmente algunas subáreas o áreas sombreaditas o digamos que no están siendo sombreadas. Entonces, para este primer caso nos dan un cuadrado. Como es un cuadrado, la medida de la base es la misma medida de la altura. O sea que en ese caso lo que tendría que hacer es que el área es igual, como repito, como es un cuadrado o un rectángulo, porque aplica no solo para el cuadrado, sino para cualquier rectángulo. Entonces es base por altura, entendiendo que la altura se representa con la letra H, no porque altura se escriba con H, altura se escribe sin H, lo que pasa es que como la A ya la utilizamos en geometría para representar las áreas, pues colocar altura con otra A, por un lado nos implicaría de pronto confundirnos. Y por otro lado, en inglés, área es height, perdón, altura es height, entonces como altura es height con H, pues la letra pues, que se utiliza justamente también es esa de ahí. Entonces quiero calcular el área del cuadrado, entonces en ese caso pues lo que tendría que hacer es tomar eh, 30 milímetros, en ese caso me está dando la medida en milímetros, entonces 30 milímetros multiplicado por 30 milímetros. Entonces ahí nos daría 30 por 30 y milímetros por milímetros. Entonces, en ese caso, 30 por 30 es lo mismo que tomar, si yo tomara, por ejemplo, 3 por 3, ¿cierto? Que me daría 9. Y como son dos ceros, aquí un cero y aquí al otro lado el otro cero, pues entonces yo ya sé que 30 por 30 me da 9 y dos ceros, o sea, 900. Como el resultado es en milímetros, de hecho, debo colocarle milímetros cuadrados porque no se trata de un área. Listo. Ahora me está preguntando el área del grado. De alguna manera aquí lo que podemos darnos cuenta es que esa figura la podemos partir. Obsérvese que la podemos partir en figuras iguales. Si yo la parto de esa manera, me quedan cuatro triangulitos iguales, es decir, que ese mismo cuadrado está compuesto por cuatro triángulos que son exactamente iguales. Es decir, que si yo quiero calcular el área triangular, o el área de ese triangulito, que la voy a colocar como AT o A sub T, va a ser igual a tomar el área que yo ya tenía, 900 milímetros cuadrados, y dividirla entre cuatro partecitas totalmente iguales. Entonces, si hacemos eso de ahí, nos daría 900 dividido entre 4. ¿Y cuánto es 900 dividido entre 4? Bueno, pues si fuera la mitad de 900 sería 450, pero como no es la mitad sino la cuarta parte, vuelvo y saco mitad, y la mitad de 450 nos daría 225. O sea que en este caso el área de ese triangulito que estoy buscando es igual a 225 milímetros cuadrados. Nunca nos podemos olvidar de colocar la unidad de medida. Listo. Continuamos a ver qué nos dice. Ahora el área de la región azul. Bueno, pues fácil. Resulta que yo ya sé que hay varias formas de hacerlo. Yo ya tengo el área del todo, que sería el cuadrado de 30 milímetros de lado, pero acabo de encontrar el área de la parte que está sombreadita en verde. Entonces lo que puedo hacer es que tomo el área total, 900, y le resto esta área que me acaba de dar del triángulo. O por otro lado, lo que ya sé es que esa área, si un solo triangulito equivale a 225 milímetros cuadrados, pues aquí el área que está representada en azul está compuesta por tres triangulitos. Entonces lo que voy a colocar es que el área azul, lo voy a poner así, área azul, va a ser igual a 900 milímetros cuadrados menos 225 milímetros cuadrados, ¿cierto? O lo que puedo hacer es también decir que eso más bien es lo mismo que 3 veces 225 milímetros cuadrados. Y miremos que en ambos casos nos va a dar exactamente lo mismo. Si yo hago 900 menos 225, eso nos da 675. Entonces 675, y no olvidemos la unidad de medida, milímetros cuadrados. Y por este lado, si yo tomo 225 y lo triplico o lo multiplico por 3, eso nos da el mismo valor de 675 y no olvidamos la unidad de medida, milímetros cuadrados. ¿Listo? Eso pues hablando de los primeros dos ejercicios. El, estos ejercicios que veo acá, por ejemplo, este cuarto ejercicio, este era el tercero. Este cuarto lo que dice es nuevamente pues que tiene que hallarse áreas de la región sombreada, entonces nuevamente lo que se tiene es un cuadrado.
de lado 3 centímetros y un cuadradito pequeñito de lado 1 centímetro. Se calcula entonces el área del cuadrado grande o el externo, se calcula el área luego del cuadrado pequeño o interno y se resta el área menor del área mayor. Y así básicamente. Esos ejercicios de acá, por ejemplo, lo que nos dice es nuevamente la parte de la región sombreada. Para estos, pues digamos que tener en cuenta las fórmulas para las áreas. Al ser estos, por ejemplo, hexágonos, funciona nuevamente con perímetro por apotema sobre 2. Acá lo que tengo es, por ejemplo, para este, un rectángulo y un triángulo. En caso del triángulo, el área a recordar, área del triángulo, es equivalente a la base multiplicada por la altura, o sea, b por h, pero además dividido entre 2. ¿Por qué dividido entre 2? Porque ya resulta que se trata de la mitad de un cuadrilátero, es decir, todo triángulo es exactamente la mitad de un rectángulo o de un cuadrado, si se quiere. ¿Listo? Entonces, en ese caso, por eso me quedaría. Y en el caso del rectángulo, recordemos que para cualquier rectángulo, como en el caso acá del cuadrado, el área se calcula simplemente multiplicando la base por la altura. Entonces, pues básicamente es lo que habría que hacer con los demás ejercicios. Aquí nuevamente uno de área sombreada. Para este también de pronto hay un truquillo muy fácil y es que como esto es un hexágono, todo hexágono regular equivale a 6 triangulitos equiláteros totalmente igualitos, que serían estos de acá. Entonces también ahí se podría calcular rápidamente. Y finalmente acá, pues nuevamente el área, me dice que el área del triángulo equilátero, o sea, aquí el equilátero es el grandote, equivale a 30 metros cuadrados. Entonces la pregunta que nos están haciendo es, bueno, ¿y cuál es el área de la región sombreada? Este valor que se tiene acá, hay que calcularlo, mejor dicho. Vemos que hay 3 triangulitos iguales que componen el triángulo grande. Entonces, similar a lo que hicimos aquí en el ejercicio anterior del cuadrado azul, lo que hay que hacer es, bueno, como ya tengo el área total, pues significa que tengo 3 espacios iguales. Entonces, si el área total es 30 metros cuadrados, cada uno de estos espacios equivale a 10 metros cuadrados. O sea que el área de la región sombreada equivaldría a 2 de esos triangulitos, digamos, sombreados, ¿cierto? Estos dos. O sea, 2 de 10 metros cuadrados cada uno. Y 2 veces 10 metros cuadrados es lo mismo que 20 metros cuadrados. O sea que aquí la respuesta sería B. Aquí rápidamente entonces dice, Mario y Luis compraron un terreno de forma hexagonal. Cuando repartieron el terreno en partes iguales, decidieron que cada uno tendría la misma área de siembra. El área total de siembra corresponde a la región sombreada. Entonces aquí lo que me está preguntando es si Luis sembró 2 fanegadas, entonces ¿qué área sembró Mario en DAM? Estos son decímetros, básicamente mentiras, estos son decámetros, y un decámetro es lo mismo que 10 metros. Entonces habría que hacer la conversión para poder encontrar ahí un parámetro de igualdad. Entonces, básicamente, pues lo que me está preguntando es, pues bueno, pase primero esto a la unidad de medida correspondiente y finalmente, ¿cuál es el área total del terreno en fanegadas? Entonces, pues habría que tener ese factor de conversión que también ya lo podríamos mirar.